Buenos días, profe. Nosotros somos el grupo número 1 y venimos a hablarles sobre la fuerza de ion dipolo. Nuestro grupo está conformado por David Santiago Murcia, Jesús David Quintero y quien les habla, David Alexander Casalles. Primero les vamos a dar la definición. ¿Qué es una fuerza de ion dipolo? Es una fuerza intermolecular que se da cuando los iones de una sustancia interactúan con los dipolos de una molécula covalente polar. En un enlace polar, el átomo con mayor electronegatividad atrae los electrones hacia sí, generando un dipolo negativo en torno a sí mismo, mientras que se forma un dipolo positivo en el área del átomo con menor electronegatividad. O sea, es la fuerza que existe entre un ion y una molécula polar neutra que posee un momento dipolar permanente. Las moléculas polares son dipolos, tienen un extremo positivo y un extremo negativo. Los iones positivos son atraídos al extremo negativo de un dipolo, en tanto que los iones negativos son atraídos al extremo positivo. Las características de este serían: la magnitud de la energía de la intersección depende de la carga sobre el ion, el momento dipolar del dipolo y la distancia del centro de un ion al punto medio del dipolo. Otra de estas sería la fuerza del ion dipolo. Son importantes en las soluciones de las sustancias iónicas en líquidos. Otra de estas sería: el ion se va redondeando de las moléculas polares. Estas fuerzas son importantes en los procesos de disolución de sales. A continuación vamos a mostrarles dos experimentos sobre fuerzas intermoleculares. El primero es sobre ion dipolo y el segundo es ion dipolo inducido. Para estos experimentos vamos a necesitar agua, sal y un imán. El primer experimento consta de la interacción de la solución acuosa con el cloruro de sodio. La sal tiene un enlace iónico, entonces cuando ésta se disuelve en el agua, se disocia completamente, dejando cationes de sodio y aniones de cloro. En la molécula de agua, el átomo de oxígeno tiene mayor electronegatividad que en el de hidrógeno. Por lo tanto, existe un dipolo negativo en torno al oxígeno y un dipolo positivo en torno al átomo de hidrógeno. Entonces los cationes de sodio sufren atracciones electrostáticas por el dipolo negativo del átomo de un oxígeno. En los aniones de cloruro sufren fuerzas de atracción electrostática por el dipolo positivo del hidrógeno. Para poder intervenir en interacciones ion-dipolo, las moléculas polares tienen que tener momento dipolar distinto de cero. Las moléculas con momento dipolar igual a cero pueden tener dipolos transitorios si son sometidas a un campo eléctrico. En este caso se observarán interacciones ion-dipolo inducido. La magnitud de estas interacciones depende de la capacidad de la molécula para que se le induzca un dipolo. Esta característica se denomina polarizabilidad. En la figura de arriba se representa la interacción entre un catión y unas moléculas polares y un anión y moléculas polares. El segundo experimento es fuerzas dipolo inducido. Esta se produce cuando una molécula polar induce o provoca que se forma un dipolo en la molécula no polar. Por un instante la molécula no polar se transforma en polar con cargas positivas y negativas. La energía de interacción entre un ion y un dipolo depende de la carga del ion, de la distancia entre ellos y del momento dipolar de la molécula polar, según la siguiente fórmula. ¿Qué sucede cuando mezclamos agua con sal? La mezcla de agua con sal, pues comúnmente en la vida cotidiana se usa como un remedio casero que la gente utiliza diariamente para tratar gran variedad de padecimientos como el dolor de garganta, congestión nasal y heridas superficiales. Después de esto, tenemos que en los tratamientos industriales, lo que sería el agua con sal, eh, sirve para tratamiento de aguas. Esta sirve para que tenga, digamos, por lo que, digamos, es que la sal tiene como un papel fundamental tanto en la modificación de la dureza del agua potable gracias a la adición de iones de sodio, como en su papel de desinfectante a través del cloro. Eh,
Pues también agregar sal al agua tiene dos efectos, que aumenta el punto de ebullición y disminuye la capacidad calorífica específica. Esta capacidad calorífica específica se refiere a la cantidad de calor que se requiere para aumentar la temperatura de una sustancia en 1 grado Celsius. Digamos, las moléculas, lo que sería ya como las moléculas, lo que sería la explicación de sal y agua, es que son las moléculas con carga que componen la sal y el agua. Actúan de manera similar, lo que facilita que ambas se combinen hasta crear una mezcla homogénea. Cuando las moléculas de sal entran al agua, estas comienzan a romperse hasta separar iones negativos y positivos. Después de eso, estos se combinarán con las moléculas de agua. En el caso de la explicación de agua y imanes, lo que pasa es que, digamos, cuando el agua magnetiza, se quiere a referir que es una agua sometida a un campo magnético que tiene que tiene procedentes imanes permanentes. Esta quiere decir que algunos expertos dicen que la fuerza del magnetismo cambia las características del agua, como la temperatura, densidad, tensión superficial y viscosidad y conductividad. Eh, Además de esto, cuando se expone a un campo magnético de 300 a 10.000 Gauss, los expertos afirman que un campo magnético hace que el agua se produzca, que hace que el agua produzca una alineación y movimientos organizados de los electrones en lo que sería pares estables. Eh, También, esto también se debe al- al- a las moléculas de agua que son dipolos. Las propiedades físicas químicas del agua magnetizada se utilizan industrialmente como desincrustantes. Digamos, un imán es un objeto cuya tiene una composición que proviene de lo que sería el nombre ferromagnético, perdón. Este material es capaz de atraer o repeler objetos debido a las ondas magnéticas que provoca. Eh, digamos, lo que pasa acá es que hay una repulsión y atracción en un imán. Por este material se considera un dipolo, es decir, tiene dos polos magnéticos que si se colocan cerca uno del otro reaccionan según sus fuerzas magnéticas. Eh, este fenómeno se utiliza diariamente en la vida cotidiana, en las brújulas. Pues digamos, aunque tengamos polos, digamos, otra característica interesante que tiene este material es que nunca perderá sus polos, incluso si está roto. Digamos, siempre tendrá un lado que la atrae y un lado que repele. En otras palabras, aparecerá un nuevo imán. La única forma de que este imán pierda sus propiedades magnéticas es sobre todo calentarlo.